Hoy tomamos una lancha rumbo al noroeste, concretamente nos dirigimos hacia la isla de Itaparica, situada a unos 15 kilómetros de Salvador de Bahía. En uno de sus puertos, en Mar Grande, nos espera una aragonesa que vive allí, se llama Adriana Agüeras. Hola. Buenos días, Adriana, ¿qué tal? Ya estamos aquí sanos y salvos. Bienvenida. Muchas gracias, muy obrigada. De nada. Adriana, ¿de dónde eres? Cuéntame. Pues soy de Zaragoza. ¿Capital? Capital, sí. ¿Y por aquí cuánto tiempo llevas? Pues llevo más o menos unos 5 años, porque aparecí aquí un poco de vacaciones en el 2005 y luego el 2006 empecé a venir, más o menos iba y venía, Zaragoza, Cachapregos, y ya llevo pues 4 años y pico, más o menos, aquí en esta mismo. ¿Por qué elegiste este país para vivir? Pues la verdad es que me eligió el amigo, aparecí por aquí, me gustó y conocí a alguien que fue un poco también el detonante de mi intención de venir aquí y fue ese el motivo. ¿Cómo ha sido la adaptación para ti? Pues imagínate que el contraste es bastante radical, ¿no? El principio fue muy deseado, luego pues sientes esas necesidades igual de ciudad, de vida urbana, del cafecito, de la cervecita, que lo llenas con otras cosas, ¿no? Me gusta la vida natural, me gusta la vida en el campo, aquí soy dueña de mi tiempo, pero también hay que saber gestionarlo. En general, vamos, el cambio ha merecido la pena, 1000 veces. Bueno, pues ya hemos llegado a Cachapregos, final de la isla, final del trayecto. Y aquí estamos en mi casa, en nuestra casa, que es nuestra casita y nuestro trabajo. ¿Casa de ecoturismo o Recanto dos Sabias? Eso es un pequeño negocio y nos dedicamos a una posadita, son 3 habitaciones. Bueno, ¿podemos pasar? Por favor, encantada. ¿Y verla? Muchas gracias. Pasáis por aquí, esta es la primera habitación. Son todas habitaciones dobles y hay una habitación grande para 4 personas. ¿Qué es lo que busca la gente cuando viene por aquí? Pues sobre todo paz, un poco la huida de la ciudad, de las prisas del trabajo, un poco relax sobre todo. ¿Te ha tocado pintar las habitaciones? Todo y construir también. Lo que he aprendido aquí en 3 años, en 20 años de una vida de ciudad, pues te cuesta bastante más. ¿Qué has aprendido aparte de construir casas? Pues desde artesanía, trabajar con las manos, cosas que antes ni se me ocurría, se burlaba mi familia de mis habilidades manuales y ahora pues puedo estar orgullosa de decir que valgo para hacer cosas con las manos, porque todo el tipo de que igual en Europa parece ser una carencia o que necesidades, aquí no lo veo como tal, porque en realidad simplemente es un poco vuelta al origen, ¿no? Pues no hay un gran supermercado, pero bueno, tenemos el pescador que viene a la puerta de casa. Y bueno, pues tienes que limpiarte el pescadito, pero bueno, también valoras un poco más las cosas, ¿no? Esta es la zona privada de la casa, nuestra casa, así un poquito el jardín, aquí es donde vivimos y aquí está mi marido, Vander. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy Aitana. bien. Vander. Te veo aquí trabajando en las labores del jardín. Sí, lo que no me destrozan estos, pues sí, lo tengo que arreglar, lo tengo que arreglar yo. Te voy a contar un poco la historia de... Yo nací aquí en Brasil y soy hijo de españoles. Con 7 añitos de edad me llevaron para España y caí en Zaragoza porque mi madre es maña, es de Monzalbarba. Estuve hasta los 28 años en España y visto lo ofrecido que había allí, me cansé y dije voy a darle la vuelta a la tortilla. Y yo me vengo para aquí y ya me quedé. Yo la conocí de pasada en Pirineo Sur, así que le vino a pedir información sobre el lugar. Entonces ahí fue como toma tarjeta, ya nos veremos o no nos veremos y tal. Y un día apareció aquí con otra amiga. Susanita. Susana. Nos conocimos y ahí un poco empezó todo. Bueno, Adriana, ¿este nuevo compañero quién es? Este es Banana. Este es una yandaya, que es un ave de aquí, un lorito. Está un poco domesticado, pero simplemente porque hemos criado desde pequeñitos. Fue rescatado de un barco de unos ladrones que estaban robando nidos. Y esta que era la más pequeñita, pues bueno, se va, pero siempre acaba volviendo. Llegados a este punto, con el agua al cuello. Con el agua al cuello casi. Nos vamos a ir a dar un paseíto con la barquita, un poquito a conocer el entorno, de ahí lo del ecoturismo, ¿no? Yo te veo bien preparada, sí, la que no va ad hoc soy yo. Bueno, no hay mucha gente por ahí, nos daremos un bañito de alguna manera. Pouco me importa si el dinheiro é seu. Baby, se o cabelo é legal. Moda na gringa é Feliz Natal.
seu. Estamos en el Banco de Arena, es uno de los destinos que acostumbramos a llevar a nuestros huéspedes y es pues una zona, como veréis, ahí totalmente inhóspita o desierta, ¿no? Pues es un lugar súper tranquilo, apacible y es una maravilla, nos encanta. ¿Aquí también has traído a la gente que ha venido a visitarte? Amigos y familia siempre, a mi hermano le encanta, a mi madre le encanta y es un poco el destino favorito nuestro, ¿no? Bueno, estamos en el manglar y manglar se refiere un poco al ecosistema, el ecosistema que pues alberga pues un río de agua dulce que se mezcla con agua salina con las mareas y bueno, pues crean un entorno para criadero de pájaros, criadero de peces y marisco también. El turista un poco que viene de fuera viene un poco con esa expectación de la novedad y es siempre muy cuidadoso, ¿no? Es más el local o el brasileño el que está acostumbrado un poco a esto, el que igual puede pecar de un poco cauteloso y de ser descuidado, ¿no? Hubo aquí un montañero, un crío se llama Merlín. Sí, de Sallén, un crío del Pirineo. Era pura energía, es decir, Vander, ¿hay pirañas? No, ¡pumba!, se tira al agua, o sea, era algo increíble. Los padres flotando por aquí, maravilloso. Generalmente hacemos esto, porque la magia de este lugar está en esto. Las canoas con los nativos para traer es algo especial.